Hola amigos, bienvenidos a Miedo a lo desconocido y a estos consejos de escritura narrativa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo hacerlo para comenzar a escribir. Ya en el capítulo anterior habíamos hablado de atreverse a escribir, de qué se necesitaba para iniciar la escritura o para iniciarse en la escritura, pero ahora vamos a ir derechamente a qué es o cómo podemos hacer para comenzar a escribir. Hay algunos escritores que hablan acerca de esta página en blanco, de este miedo a la página en blanco. Creo que eso también tiene que ver con este consejo que generalmente se le da a quienes comienzan, que está relacionado con forjarse una especie de rutina, tener un espacio en el que siempre se escriba en el mismo lugar, tener un horario de escritura, tener un tiempo de escritura, fijarse a veces, en ocasiones, fijarse una cantidad de palabras al día. Yo creo que eso está muy bien. Está bien cuando uno tiene un proyecto de largo aliento, como es una novela. Está bien cuando el proceso de escritura uno se deja llevar y va avanzando y escribe. Pero yo me refiero y en este capítulo en particular, a cuando comenzamos a escribir, cuando tenemos esa idea de partir un texto y, como les mencionaba, vamos a hablar preferentemente del cuento. eh, ¿Cómo partir escribiendo? A mí me resulta mucho tener una una idea madre, le llamo yo, que es una idea que comienza a dar vueltas en la cabeza, que comienza a ser reiterativa, eh, que uno ya la perfila como posible cuento. Y a esa idea se le empiezan a agregar ciertos elementos. Siempre les digo a las personas que una muy buena anécdota, una muy simpática anécdota oral, solo o muchas veces es solo eso. En literatura nosotros tenemos que construir algo en torno a esa anécdota. Esa anécdota puede ser una parte, tal vez la parte más importante de un relato, pero hay que construirlo literariamente y narrativamente. Por lo tanto, debemos partir con esa idea, como les menciono, en mi caso, este es mi consejo, en la cabeza, darle muchas vueltas, de pronto contar esta idea que tenemos del cuento, contársela a un par de personas como una anécdota para que nosotros nos vayamos apropiando de esta historia. Y una vez que ya nosotros sintamos que está suficientemente madura en nuestra cabeza, aunque desconozcamos el final, aunque no sepamos cómo se va a desarrollar, pero sí una idea madre, ¿no? Es la idea de qué historia contar y qué personaje o qué personaje podría eventualmente participar de ella. Una vez que tenemos eso, eh, nos sentamos y escribimos. Generalmente un cuento se escribe de una sola vez. No es como la novela, que tenemos que tener esta constancia y hacer este proceso. El cuento se escribe generalmente de una vez, un cuento breve se escribe, nos sentamos y lo escribimos completo. Y es por esa razón que muchas veces el desarrollo va apareciendo por sí mismo. Nosotros tenemos una idea preconcebida, que es la que le dimos vueltas en la cabeza por mucho tiempo, y una vez que ya sentimos la necesidad de escribirla, comenzamos y estas palabras y esta escritura solas nos van llevando por un desarrollo que, que de alguna manera se va dando de manera lógica, ¿no? Dentro de la historia que nosotros vamos contando. Se nos van ocurriendo algunas ideas en el momento a medida que vamos escribiendo. Eso es sumamente importante, considerarlas, ponerlas, porque recuerden que después viene el proceso de la edición, por lo tanto ahí nos daremos cuenta si están de más o estuvieron bien en su momento ponerlas. Hay
Otra de las consideraciones que no es necesario conocer el final. Muchas veces algunos escritores te dicen que uno debe partir por el final. Yo siento que el final tiene que ver con el desarrollo y con el desenlace, con el punto álgido que nosotros creemos. Las historias se construyen eh, pensando en un desenlace, por lo tanto nosotros vamos poniendo algunos elementos que tenemos que desarrollar para llegar a ese desenlace, por lo tanto muchas veces no conocemos el final y el final va apareciendo, así como aparece el desarrollo, el final aparece en este proceso de escritura, ¿no? Eh, y me refiero al final que va a tener el texto, no al final que hemos pensado, sino que al final que va a tener el texto. También recomiendo que la extensión del relato sea variable. Nuevamente tiene que ver con un tema de ambición. Nosotros a veces pugnamos por escribir mucho, por escribir largo, por poner muchos detalles, por poner muchos elementos. No es necesario. Muchas veces un cuento breve es, eh, es más importante, es más conciso que un gran cuento. Hay una mirada atómica que se puede escribir y ya vendrá un siguiente capítulo en el que vamos a hablar acerca de algunos consejos de escritores que yo he ido siendo parte, pero la idea es poder escribir lo, lo que uno de alguna manera quiere contar, no comenzar a agregar elementos eh, solo porque pensemos que un cuento largo es mejor que uno breve, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algunos recursos de escritura. Conocer, por ejemplo, la primera persona, la tercera persona, cómo operan. No cuesta nada ir a Google, googlearlo, buscarlo, leer qué es una primera, qué es una tercera persona, cómo operan, cuál es el conocimiento, si es un conocimiento parcial, completo, si es omnisciente, si no lo es importante. Nosotros vamos a hablar más adelante, pero también el tema de convertirse en un escritor o de escribir también tiene que ver con el autoaprendizaje, ¿no? Tiene que ver con nuestra capacidad de investigar. Por lo tanto, es importante que sepamos lo que es una primera y una tercera persona. La estructura que más se utiliza en un cuento es una estructura básica, pero que sirve para todo, para contar cualquier historia, ¿no? Que tiene que ver con un inicio, un desarrollo, un clímax, que es finalmente es el punto más interesante de un relato muchas veces, y el desenlace o final. Ese final es, es interesante porque muchas veces un mal final echa a perder un muy buen cuento. O un cuento no muy bueno tiene un gran final. Por lo tanto, ¿cómo se remata el cuento? Hay algunos escritores que son expertos para rematar cuentos, hay algunos escritores que terminan generando una especie de fórmula y todos los cuentos terminan de manera similar o terminan de manera abrupta. Nosotros podemos terminar los cuentos abiertos, podemos dejar la historia cerrada, podemos explicar al final, pero hay algo que debemos considerar. Aquí me voy a adelantar un poco a un capítulo que viene más adelante, que el cuento debe tener un final inesperado y según Cortázar debiera ser como un knockout, ¿no? Como un knockout en una pelea, un knockout en el boxeo. El boxeador al cual noquean no lo ve venir. Es un golpe que escapa a su defensa. Por lo tanto, un final inesperado, un final knockout, es un final que el lector no espera. Por lo tanto, en la construcción de la trama, en la construcción de ese desarrollo y de ese clímax es donde nosotros tenemos que poner mucho talento, ¿no? Para que el final sea un knockout. Ahora, no todos los finales tienen que ser knockout, o no todos los finales son un knockout
tan espectaculares. Ahí es el cuento, como les digo, la historia, la que de alguna manera va otorgando esa dirección, esa posibilidad. Y por último, como estamos hablando de empezar a escribir, hay una manera muy interesante de partir un relato y tiene que ver con la acción. Partir escribiendo en un diálogo y que ese diálogo sea un diálogo de acción. O sea, que ocurra algo inmediatamente, no que sea una divagación, no partir eh, exponiendo una mirada filosófica, sino que parta con un hecho que esté ocurriendo inmediatamente, ¿no? Puede ser una pelea, puede ser una discusión, puede ser, no sé, cualquier situación que de alguna forma nos lleve a la acción. Y eso lo podemos hacer en un estilo directo que tiene que ver con estos guiones, ¿no? En donde hablan un personaje o hablan un par de personajes e interactúan. Eso es atractivo en muchos cuentos que parten con acción inmediatamente. Y eso es solamente un consejo. Si nos cuesta partir, poner la primera palabra, no saber un poco cómo hacer este preámbulo, ¿no es cierto? Esta situación de contextual en el relato, podemos partir lisa y llanamente con un diálogo de acción. Eso, espero que estos consejos, que seguramente vamos a ir más adelante nuevamente tomándolos, profundizándolos eh, y, y desarrollándolos, pueden ir dejando también ustedes sus comentarios, qué cosas no les quedaron tan claras, qué les gustaría que de alguna forma pudiéramos abordar en esto. Eh, yo voy a tratar de responder todas las preguntas que de alguna forma hagan en el canal de YouTube. Y las voy a responder sí por este medio, ¿no? Las voy a responder también en pantalla, también en YouTube. Así es que eso, amigos, un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo, que probablemente sea el tercer capítulo de esta especie de taller de narrativa, ¿no?